Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Economía de la Educación, la inversión que transforma el futuro. Somos María, Janet, Maite y Jessica, estudiantes de pedagogía, y hoy hablaremos sobre cómo la economía influye directamente en la educación y en el desarrollo de un país. Durante este episodio abordaremos 7 temas muy importantes que nos ayudarán a comprender por qué invertir en la educación significa invertir en un futuro de toda la sociedad. Comencemos. Muchas gracias, compañerita Jessica, por tu presentación. Ahora sí le vamos a dar inicio a este pequeño podcast, a este pequeño proyecto. Chismeando entre comillas. Entre comillas. A ver, Cuéntanos cómo están, cómo se encuentran. estoy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Pues andamos heavy, ready, pero ahí estamos. Vamos a darle, porque si no se nos va la tarde, chicas. Ok, vamos a hablar sobre la introducción a la economía en la educación. ¿Qué piensan respecto a eso? ¿Qué les suena el título que les acabo de dar? Considero que la economía tiene mucho que ver con la educación. Si no hay money, no hay educación. Claro, creo que, como dicen, ¿no? Con dinero baila el perro. Sí, ¿no? Nos quedamos. Pero, pues sí, ¿no? Es importante que sí tengamos en cuenta que pues el mundo se mueve con dinero, ¿no? Que realmente nosotros somos afortunados, por así decirlo, en el aspecto de que pues tenemos el derecho de estudiar, ¿no? Porque realmente es un derecho y un privilegio, ¿no? Porque pues no todos pueden, aunque quisieran, no pueden pagarlo, ¿no? Y pues sí lo considero algo muy importante porque tiene que ver mucho tu economía también, porque las escuelas son caras y hay personas que por eso prefieren trabajar por un sueldo mínimo que ponerse a estudiar porque pues no le ven el caso, ¿no? Pues bueno, creo que retomando lo que en algún punto se platicó, lo que se mencionó en todas las clases, pues consideramos y creemos, creo que en general, que pues desde tiempos prehistóricos, paleolíticos y el Cretáceo, pues básicamente con dinero todo fluía. Y pues la realidad es que volvemos a un poco del tema que nos vamos a exponer, que fue el esclavismo. En ese punto, pues en esa época, en la época de la colonia, conquista, en Francia, en Europa, pues básicamente era eso. Si tenías varo, si tenías una posición políticamente alta, pues había educación. Considero yo que desde el primer punto de la educación, que fue el imitar, el ver lo que los adultos mayores hacían y todo eso, y desde la evolución del ser humano, pues ha habido ese intercambio. Siempre ha habido un intercambio. Siempre hay algo que dar para obtener algo en todos los contextos, y la educación no es la excepción. Claro. A ver, ¿con qué punto sigue? Los modos de producción económica como contexto de la educación. ¿Qué piensan? ¿Creen que es importante o por qué para ustedes es importante los medios de educación? De educación y de producción, pues como lo dije hace un momento, pues si no había con qué producir, no había cómo educar. Hoy por hoy volvemos al mismo punto. Para producir un buen empleado o que las empresas tengan un buen director, un buen líder, etc., pues hay que tener una educación, pues si no la mejor, pues una que se considere y que pues al final realmente pues pueda llegar a ese fin. Vaya, nosotros somos un modelo de producción básicamente, claro, que nos estamos formando. A ver, Manuel, Que la educación que tenga esta persona esté a la altura del puesto que se le está solicitando, ¿no? Un ejemplo, como decía mi compañera, un director, pues obviamente necesita estudios, y a través de esos estudios él va a transportar sus conocimientos a los demás, porque él tiene un puesto más arriba quizá que un obrero. recordemos que nuestro tema principal, o hacia lo que va dirigido este podcast,
podcast es que nosotros consideramos y creemos que las inversiones transforman el futuro, que al final todo lo que una familia puede llegar a hacer para que sus hijos tengan ese extra o ese punch, ese plus de educación, puedan mejorar su futuro. ¿Qué punto sigue, Mari? Tocando el tema de que se acabo de decir, Sí. Creo que también es importante considerar que la tecnología ha avanzado demasiado y que gracias a eso la educación por eso cambia constantemente, ¿no? Así es. Está dando vueltas. Como Mario decía en algún momento, que era básicamente renovar o morir. Claro. Evolucionarnos. Ok. Recordemos, maestro, por ahí una pausa activa, perdón por la interrupción. Le recordamos que nuestra compañera Jess pues está felizmente en casita con su nueva pequeñita, y pues ella también a la par está con nosotros. Desde casita. Está en presencia con nosotros. A ver, échanos el otro punto, Mari. El dinero. Híjole. Lo que nos mueve a todos. El cash, el efectivo, el chido. Todos hablamos de dinero, pero ¿qué relación tiene el dinero con la educación? El dinero tiene mucho que ver porque influye mucho en los salarios de los docentes, en las aulas, en los pizarrones, en todo. El dinero influye demasiado. Ahí. No hay duda que influye. A ver, Mari, cuéntanos. Claro, como dice Maite, yo considero que el dinero es importante, como lo volvemos a mencionar. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros pagamos por una educación, ¿no? Nosotros pagamos por tener un servicio de baño, de agua, de, por ejemplo, ventilador, pantallas, pizarrones, butacas y ese tipo de cosas, cooperativa. Entonces, si no hubiera dinero, pues ahora es que no quiera nada. ¿No? Así es, yo considero que ya si nos vamos a un punto muy más arcaico, pero muy antiguo, creo que es inevitable que el dinero vaya de la mano con la educación. Consideramos nosotros que la educación mueve el mundo, pero también el dinero. Todo hoy en día es dinero. Volvemos al punto que retomábamos hace un rato, que hay familias que ven con el mínimo, que son propineros, que estamos al día, que solo un miembro de la familia trabaja. Hay familias que se conforman de mamá y hijos. Entonces, realmente influye en el hecho de que no es lo mismo vivir en el Pedregal, tener un sueldo de más del mínimo, a vivir en el Estado de México y tener un sueldo mínimo. Obviamente, considero que hoy en día los padres hacemos circo, maroma y teatro, pero al final sí influye. Y no es que la educación, como lo mencionaba el maestro hace un momento en la clase, no sea la misma, sino que al final, políticamente, socialmente, las personas que adquieren otro tipo de educación o pagan por otro tipo de educación, tienen otro tipo de mentalidad. O sea, al final, el mundo también, independientemente de lo económico, es de relaciones. Si te sabes mover en un mundo donde hay varo, pues al final la vas a saber armar en el sentido de por las relaciones. Obvio, no está garantizado que eso te haga ser un buen arquitecto, un buen ingeniero. Puedes ser el mejor ingeniero y arquitecto que haya estudiado en una escuela pública, pero no hay la misma oportunidad, no hay los mismos conectes, para ser honestos en este punto, que te puedan llegar a poner en una posición, pues que lo digamos, no estable, pero un poquito más para allá. Claro. Ok. ¿Qué punto sigue? ¿Cuáles son las principales corrientes económicas? A ver. Aparte del liberalismo, Neoliberalismo. A ver, Mike, aviéntate una. Podría ser el... Ay, se me fue el nombre. Aquí hay unos, chécale, para más o menos. No recuerdo el nombre. El marxismo. El marxismo. El marxi. El marxismo. Exacto. Tiene mucho que ver porque estudia las desigualdades.
considero que esa podría ser una corriente fundamental porque va agarrado de la mano, estudia desigualdades y la desigualdad aporta demasiado en nuestra vida diaria. Claro, considero que cada corriente propone o te hace ver la vida de diferente manera, ¿no? O sea, cada una te enseña sus pros y sus contras. Creo yo que todas las corrientes son válidas. Recordemos que, como en algún punto lo comentó nuestro compañero Luis Fernando, al final es mediar, tener un balance. No todo es blanco, no todo es negro, no todo es bueno, no todo es malo. Tanto en la educación, económico y todo lo que gira alrededor de estas dos, no llamaría potencias, sino de estos dos puntos importantes para el desarrollo de un ser humano, que es la educación y la economía. Creo que al final lo que hoy la sociedad, el mundo, la perspectiva, un ama de casa quiere llegar es a un punto del balance, de poder tener ese equilibrio que realmente pues está muy heavy, porque pues no hay equilibrio a veces ni en calificación, ni en el cómo nos manejamos por la vida. Hay muchos, lo dije ahorita, no hay blancos, no hay negros, pero sí hay muchos tonos de grises, y esto es lo que al final pues remata todo. ¿Por qué? Porque pues sabemos que tanto en el Estado, en la política hay corrupción, hay esto, hay el otro, hay muchas cosas que se manejan por debajo del agua, hay cosas que están destinadas a cierto tipo de familias. ¿Para qué? Para que esto que se menciona aquí llegue a un buen puerto, pero por X o por Y, por estrato social, la cultura, por el background de cada uno que nosotros tenemos, no llega. Pero a ver, no ya hablé mucho, aléntense. Ustedes, como gordas en toboganes, aléntense preciosas. Ahora hablemos del neoliberalismo. A ver, Perdón, estoy traumada. es que, pausa aquí. Fallas técnicas, eso se había borrado en mi profe, pero estamos aquí echándole todos los tiros. A ver, María, ¿Qué perdón. otro punto? El neoliberalismo. Perdón, no te escuché. Para empezar, a ver, oriéntanos un poquito qué es el neoliberalismo. ¿Yo? Sí, aquí debe de estar. ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, pues aquí dice que es un crecimiento económico, que también es importante. En nuestro tumbamos los 3,000. Que también es importante que existan políticas públicas que garanticen el acceso a la educación para todos. A ver, Siento que es importante porque es lo que hablábamos, ¿no? No todos tenemos los recursos para poder estudiar y considero que sí es importante que el gobierno garantice pues, escuelas, educación para todos, ¿no? Sí, o sea, como bien lo dice su palabra, bueno, consiste en que, como lo dice, libre, o sea, que sea algo libre para todos. Todos tengamos la oportunidad y el derecho de estudiar, de que a lo mejor no tienen los recursos, pero quizá podría haber una escuela donde no te pidan inscripción. Obviamente se escucha un sueño muy guajiro. una utopía. Pero pues supongo que sí debería, o sea, colocar un granito a cada quien de arena y el ser solidarios, darle la oportunidad a esas personas que no tienen los recursos, pero realmente son muy inteligentes y serían capaces de pues expresar todo y ser unas personas muy inteligentes. A ver, María, ¿qué otro punto tenemos a abordar? ¿Ustedes consideran importante que el gobierno participe en la educación? Sí, yo considero que sí debería de ser importante porque hay muchas escuelas que no tienen los establecimientos en o sea, no están bien, como la infraestructura no está bien, realmente vas a los sanitarios y quizá no hay agua, en las aulas no hay un pizarrón como tal, no hay
no hay laboratorios, entonces yo considero que sí se debería de empapar un poco más el Estado y el gobierno para que podamos tener mejores instalaciones. Claro, yo también considero que es importante que el gobierno sea o tenga la misma intención de meterse, ¿no?, en la educación. ¿Cómo lo podría hacer? Pues a lo mejor regalando becas, dando oportunidades, ¿no?, capacitando a los docentes, pues no sé, o sea, son muchas cosas en las que ellos pueden contribuir, que realmente no lo hacen y ya lo hacen ya hasta que ya las cosas están hechas, ¿no? A lo mejor, como dice Maite, porque la infraestructura está mal hecha, ya se cayó la escuela, ya se le cayó a un niño, o sea, son muchas cosas que realmente no le dan importancia, ¿no?, hasta que no suceden las cosas. Así es. Solo hay que recordar que en este punto, pues va de la mano, pero no es tanto el gobierno, como lo comentaba el maestro Juan, es el Estado. Yo considero, en mi opinión, que al final de cuentas, pues estamos en pañales en ese tema, y en el sentido de que, pues, como sabemos, hay escuelas de paga que pagan y hay escuelas de gobierno que reciben. Pues es eso, retomando, yo sigo retomando el punto del balance. El balance para esto. No hay no es que no hay una verdad absoluta en esto, pero simple y sencillamente debe de haber un balance. Porque no todos tenemos una buena economía y no todos estamos tan mal. Entonces al final creo que es el llegar a un punto medio, el saber mediar las cosas, que obvio, el gobierno, en este caso la presidenta, deja mucho que desear, y lo que haga el Estado, pues creo que me vería yo muy utópica y muy revolucionaria en decir que podríamos poner nueva reforma, nuevo esto, nuevo el otro, pero desafortunadamente mis compañeras lo comentaron hace un ratote, que al gobierno y al Estado les conviene la gente ignorante, que estén ignorantes. ¿Por qué? Porque al final, tristemente, Nosotros mismos nos dejamos manipular. Y nosotros somos los títeres. al final de cuentas regresamos a lo que nosotros expusimos en algún punto, que era crear niños, educar a niños para ser trabajadores, para tener un horario en una fábrica, para tener un horario de comida, un horario de salida, ser puntuales. Básicamente el gobierno y el Estado hacen lo mismo con nosotros, con la división de escuelas, cuestión de que si tú vas a una normal, tienes pase directo para ser pedagogo, para ser maestro, perdón, que si tú estás en un TEC de Monterrey, básicamente tienes el mundo a tus pies. Entonces es eso, al final es como que sí le doy a unos cuantos, pero a la mayoría los reprimo en ese sentido, en la cuestión de la educación. Y sí les voy a robar también 2 minutos, que no sé si se percataron que hace unos días hubo una mañanera con la presidenta, con el Bogueto. No. Bueno, el Bogueto es un cantante de reggaetón. Imagínense, o sea, ya perdimos. Yo digo, ¿qué enfoca eso? O sea, ¿cómo lo interpreta un adolescente? Escuchar reggaetón en vez de estudiar. Considero que en vez de esto debería de... Es que ahí voy a refutarle un poquito, porque mi respuesta fue: estamos perdiendo, pero la realidad es que si lo vemos desde el lado político, es simple y sencillamente estrategia para agarrar votos, esto, el otro. Y al final, voy a leer así, rápido, a que la presidenta, porque sí es desviarnos un poquito, llevó a los de Limpieza a Palacio Nacional, híjole, y que sacó y que saludaban y todo eso. Hay gente, hoy lo veo yo de esa manera, el ir a un concierto, el ir a un museo, el ir a ciertas cosas que están privatizadas o que pagas, es ese gustito o ese voy a quitar tantito dinero de aquí como mamá, lo digo yo, pero al final es como que darle cultura a tu hijo o mostrarle otras partes del mundo. Entonces creo yo que es un 50-50, dice la Chavisa 67, es como que mitad y mitad, porque al final sí bien extraño lo que voy a decir y a lo mejor contradigo ciertas partes de mí porque yo no soy fan del reggaetón, pero es eso, es darle al pueblo lo que el pueblo quiere. Y por ahí hay una frase muy fuerte que es pan y circo.
eso es lo que tristemente nos da el gobierno y el Estado, porque también a los maestros cómo los sobaja, cómo está la línea tan delgada del hecho de que a un maestro se le puede quitar su cédula, se le puede quitar de la docencia por simples acusaciones que no tengan un contexto. O sea, híjole, es un mundo, pero no hay que perder nuestro enfoque, que nosotros estamos aquí defendiendo el punto de que pues la inversión sí es una inversión a veces fuerte, pero es el hecho de querer transformar nuestro futuro, porque hoy en día nosotros estamos aquí para eso, para tener un mejor futuro, para, como lo mencioné hace un rato, pues para estar mejor. Pero ya no hablo yo tanto, continuamos con el siguiente tema, por favor. ¿Qué relación existe entre la educación y el desarrollo económico? A ver, preciosa May, aviéntate. Existe demasiada relación entre la educación y la economía, porque, pues como bien ya lo habíamos dicho, el dinero, promueve demasiado, porque gracias a ello tenemos una educación de calidad. Sí. Bueno, perdón que te interrumpa. Claro, como dices, van de la mano. ¿Por qué? Porque pues son cosas que van así, ¿no? O sea, referente a lo de nuestra exposición que tuvimos apenas, era lo que platicábamos, ¿sabes? De que los ricos, ellos eran los que absorbían todo, educación, atenciones, y los esclavos y sus hijos no merecían ni una pizca de educación, ¿no? Era negado. ¿Por qué? Porque eran pobres. ¿Por qué? Porque llegaron esas personas y dijeron, no, pues lo vi mal parado y es mío, ¿no? Y así se fueron probando las cosas, entonces ellos solitos hacían de cosas y se agarraron los más tarugos, ¿no? Pero sí, volvemos al punto de que sí es importante, porque pues, si no hubiera dinero, pues por eso muchas personas están sin estudiar, ¿no? Por eso muchas personas son ignorantes. Y hasta la fecha siento que la educación ha sido un detalle muy grande, ¿sabes? Porque incluso hasta cuando anteriormente nuestros padres compraban y hacían maravillas con el dinero, cuando estaba, te alcanzaba para cualquier pinche cosa, ¿qué era lo que pasaba? Preferían tener la escuela, porque por lo mismo de que no había el dinero, los recursos, ¿no? Ya estamos hablando que eran familias grandes de casi 7 u 8 hermanos, ¿no? Sí, claro. Y que realmente los papás anteriormente eran de que, bueno, hasta ahorita, ¿no? Y que en ese entonces solamente una persona trabajaba, claro, ¿no? Para mantener a los demás. Exacto, entonces, como que sí tiene que ver mucho. Pues va de la mano, porque al final de cuentas, mientras hay una educación, va a haber un crecimiento económico, o al menos las personas apuntamos para una mejor economía. Claro. Pero bueno, ¿qué sigue? Chicas? Pues ya como recta final, hablando de los temas y platicando, así que haciendo reflexión, ya se dieron cuenta que la economía y la educación se van de la mano. Sí, tienen mucho que ver. A ver, pues cuéntanos tu reflexión de estos temas. Más bien, no de los temas, creo yo de tu punto, tu reflexión personal, desde tu perspectiva, porque como lo mencionábamos hace rato. Pues mi reflexión es de que, o sea, a mí sí me gustaría, yo sigo para lo mismo aferrada, de que hubiera educación para todos, para todo el mundo. Así sea para los adultos mayores, menores, que no tienen los recursos. Sí me gustaría demasiado que hubiera esa educación, que estuviera esa puerta abierta y que quizá el Estado, el gobierno, la presidenta, se enfocara más en la educación. Quizá no lo hagan, quizá mis palabras van al aire, pero nos están haciendo, bueno, la gente que no estudia, nos están haciendo ignorantes,
vamos creyendo que el mundo está súper bien y ojo, no es que sea anti-Morena, ¿verdad? Porque no estoy implicada por el momento de ningún partido, pero sí me gustaría que cambiaran un poco más los ojos y nos dieran más educación. A ver, Mari, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Échale de tu pecho. Yo no pienso nada y yo no opino nada. Ella, directa, tajante, al punto. Claro, volvemos a lo mismo, apoyo tu opinión. Considero yo también importante que el gobierno debería de brindarnos más educación, ¿no? Brindarles oportunidades a las personas que no pueden pagar una escuela. Considero que en lugar de estar regalando dinero a lo tonto, porque digo, respecto a que tocaban el tema de que trajo a los BTS y que no sé qué, ¿cuánto no le cobraron a esas personas por venir al Zócalo a la tarde gratis? Digo, y es dinero tirado a la basura, ¿por qué? ¿Por qué mejor en lugar de invertir ese dinero tirado a la basura, ganado y pagado por todos los mexicanos, ¿por qué no dices, ¿sabes qué? Pues hacemos una escuela, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor una escuela no, a lo mejor damos comida a las personas que lo necesitan, a los hospitales, porque realmente también no vemos el ángulo del otro lado, ¿no? De que realmente en los hospitales no hay a veces jeringas, no están los medicamentos adecuados. Pero sí prefieren estar pagando a personas que, o sea, son igual que ustedes, igual que yo, personas X, ¿no? Y que les cobran un buen pago. Pero, pues yo me quedo con que si yo puedo hacer el cambio y poner una pizquita de arroz, de arena, no sé, lo voy a hacer para que se pueda ver el cambio. Y creo que en mi perspectiva me está sirviendo mucho la escuela, la educación, lo que platicamos con los maestros, porque uno abre los ojos y no se mantiene ignorante toda la vida, ¿no? Y eso es lo que quiere el gobierno. Pero, pues de ahí en fuera, pues, nada, todo bien. Me gustan esos temas porque te hacen abrir los ojos, ¿no? Y te hacen investigar y te hacen ver las cosas de otro ángulo. ¿Tú qué piensas, amiga? ¿Yo qué pienso? Pues ahí les va, yo soy la más cotorra de aquí. Pues miren, creo yo que, retomando lo que dicen mis compañeras, de poner un granito de arena, como ya lo había mencionado antes, creo yo que hoy por hoy, cada uno de los compañeros, compañeras, mundos que estamos en el aula, pues estamos aportando algo. Tal vez hoy no lo vemos, tal vez pareciera de que, sí van a estudiar, ¿no? Pero al final sí es un granito de arena a la cuestión de la educación, porque creo que la meta de todos, todas, todes es graduarnos, terminar la carrera y más que eso, ejercerla, el poder aportar a la sociedad el conocimiento, el poder hacer la diferencia. Hace unos momentos yo comentaba que una frase muy icónica que se me quedó de la secundaria de una maestra que nos enseñó a realizar lo que era la solicitud de empleo. Ella nos decía que hay una parte donde dice que qué esperas o cuál es tu propósito, y ella siempre decía que era hoy yo en día le doy sentido a esa frase. ¿Por qué? Porque es lo que todos estamos buscando aquí, y creo que no se deja de buscar eso, porque no por el hecho de que yo esté estudiando no quiere decir que una ama de casa, no quiere decir que un albañil, un obrero, una persona que se dedica a otros ámbitos no esté buscando eso. Todos lo buscamos a nuestra manera, en diferentes contextos, y pues básicamente mi reflexión es esa: todos buscamos la superación, obviamente económica, social y personal. Creo que, como lo dije, aquí el dinero va ligado desde el peso que te da tu mamá para comprar un lápiz, hasta como lo que puedes llegar a, en algún momento, llegar a hacer en un futuro
siendo que la base sea el estudio. Esa es mi reflexión por el tema, y pues también nuestra compañita Jessica, que está en casita con su pequeñita, pero aquí está con nosotros en espíritu, en energía, pues creo que también nos va a dar su punto de vista. Y otro aporte más que yo tenía, pues es eso, el que no importa, hoy el contexto de nuestra educación o lo que estamos viviendo en nuestra aula, no importa si tienes 20, si tienes 50, si ya eres docente, si eres albañil, si eres de la comunidad LGBT, si eres mamá, si eres hija, no importa el contexto. Es simple y sencillamente estar aquí por el hecho de querer crecer educativamente y como persona. Y es eso, darle un aplauso a todos los compañeros, compañeras que están en nuestro grupo. Creo que también hay que ver el lado del docente con usted, maestro Juan, que al final también es eso, usted está por un motivo, por una razón, y que al final, aunque el tema sea el dinero, la educación, pues creo que todos hoy por hoy aportamos, y pues eso es lo que en algún punto de la vida, y esperemos, haga el cambio. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su Besototes. espero le haya gustado, que no la hayamos aburrido. Sí, esperemos eso. Pero pues sería todo, maestro. Es nuestra opinión, es lo que pensamos, una plática acá entre compitas. Y pues nada, esperemos que sea de su agrado. Y pues, gracias. Y bueno, en lo personal creo que este tema nos hace ver que la educación no solo depende de las ganas que tengan las personas de aprender, sino también de los recursos que se tengan destinados para ella. También me parece muy interesante que la educación ha cambiado junto con la sociedad, ya que cada época ha tenido necesidades diferentes y nos tenemos que adaptar a ellas. Para poder adaptar mejor a las personas, para atender mejor sus necesidades. Y por ejemplo, al conocer las diferentes corrientes de la economía, entendemos que cada quien tiene una perspectiva distinta y que las decisiones económicas impactan directamente en el desarrollo de la educación. Y finalmente considero que el dinero no lo es todo, pero sí es una herramienta muy importante para que los estudiantes puedan aprender, tener mejores instalaciones y muchísimas mejores oportunidades, así como también tener mejores oportunidades tecnológicas y aprender mejor. Como conclusión podemos decir que la educación y la economía están estrechamente relacionadas y que una tiene que ver con la otra. Y comprender estos temas nos permite valorar la importancia de invertir en la educación, porque no solo beneficia a una sola persona o al estudiante, sino que también contribuyen a la sociedad. Benefician a toda la sociedad, teniendo un mejor desarrollo y una mejor comunicación entre ellos. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast. Esperamos les haya gustado la información que compartimos, que haya sido clara, interesante y les sea de utilidad para comprender mejor la relación entre la economía y la educación. En nombre de María, Janet y Maite, y una servidora, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este episodio. Hasta la próxima.